este resultado tendrían que guardarlo en su memoria por un ratito para ver lo siguiente. O sea, fíjense que el calor que se le suministró a la sustancia o la energía es mucho mayor que el trabajo que realizó la sustancia sobre el medio ambiente. Ahora ya lo vamos a ver con más detalle. Otras leyes que nos interesan son cuando hablamos de gases. Normalmente nosotros vamos a hablar de gases ideales o van a escuchar la palabra gases ideales. Es la parte más simple, digamos, de las ecuaciones o la transformación de gases. Así que nos vamos a concentrar en eso. Y hay por lo menos tres leyes, y después, bueno, las vamos a resumir en una sola, que son las leyes de Gay-Lussac-Charles, que nos dice que el volumen es proporcional a la temperatura. Los cambios que ocurren en el volumen van a ser proporcionales a la temperatura. La ley de Gay-Lussac, de nuevo, nos dice que los cambios producidos en la presión van a ser proporcionales a la temperatura, o viceversa, los cambios en la temperatura son proporcionales a los cambios producidos en la presión. Y por último, la ley de Boyle y Mariotte nos dice que los cambios producidos en la presión son inversamente proporcionales a los cambios producidos en el volumen. Si nosotros combinamos estas tres ecuaciones con muy poco esfuerzo, digamos, con un poquito de álgebra, vamos a llegar a la ecuación de estado de los gases ideales, que es esta que está acá, que nos dice que la presión por el volumen va a ser proporcional a la temperatura. La constante de proporcionalidad acá es la constante de los gases ideales, R, que esa la vamos a encontrar en cualquier libro de física, en el sistema internacional normalmente, o en internet, constante de los gases ideales, y ya. Y N es el número de moles, digamos que es la cantidad de sustancia que hay en el sistema físico que estamos considerando. Bueno, esta ecuación la vamos a usar principalmente, y a partir de esta ecuación podemos deducir cualquiera de las otras tres, y viceversa, a partir de estas tres ecuaciones podemos llegar a esta. Bien, ahora sí, con respecto al problema anterior, o sea, que le dije que lo recuerden, ya enseguida lo usamos. Primero vemos qué es lo que ocurre normalmente, qué es lo que estamos acostumbrados a ver. Lo que estamos acostumbrados a ver es que si tenemos una taza de té caliente y le ponemos un poquito de leche fría, la temperatura a cabo de unos instantes, y revolviendo, digamos, con la cucharita, podemos ver que la temperatura llega a un punto de equilibrio entre o más baja la del té caliente y más alta la de la leche fría. O sea que la temperatura final va a estar entre las dos temperaturas iniciales. Esto es lo normal. Si ponemos, bueno, eso lo hacemos normalmente, o sea, lo vemos normalmente en la cocina de nuestra casa. También va a ocurrir que, por ejemplo, si tenemos dos balones acá conectados, uno con gas y el otro vacío, y tenemos la válvula cerrada, no pasa nada. Pero cuando abrimos la válvula, el gas se va a tratar de ocupar todo el recipiente y vamos a tener más presión que en este lugar, y menos presión que en el de máxima, que el lugar de máxima presión, ¿no? Va a estar en un lugar intermedio. Eso lo vemos también en la naturaleza todo el tiempo. Por ejemplo, nunca vemos que un salto de agua o que el agua vaya de la parte más baja de la montaña a la parte más alta de la montaña. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Esto es lo que nosotros conocemos como el segundo principio de la termodinámica. Y para nosotros vamos a tomarlo como el sentido de ocurrencia de los procesos naturales. El segundo principio nos va a dar idea de hacia dónde transcurre un proceso natural. Y normalmente transcurre hasta, el sentido de la ocurrencia va a ser hasta lograr el equilibrio y que todo sea lo mismo. Por ejemplo, las dos temperaturas se van a equilibrar en una intermedia. Las dos presiones se van a equilibrar en una intermedia. Eso es lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica. Claro, nosotros podemos hacer lo contrario, podemos llevar el gas que está en este balón hacia el otro balón, podemos llevar energía desde este lugar o de esta porción del sistema hasta esta porción y llegar a esta situación o llegar a esta situación. Es posible llevar el agua desde la parte de abajo de la montaña a la parte de arriba. Pero ¿qué necesitamos para hacer eso? Necesitamos suministrarle energía. Necesitamos normalmente nosotros un aparato. Podemos sacar el calor de un lugar, por ejemplo con el aire acondicionado, podemos extraer el calor o la energía que está ahí en el ambiente y llevarla afuera donde normalmente está más caliente que adentro. O sea, podemos ir en contra de esta tendencia natural. ¿A costa de qué? A costa de pagar la cuenta de la luz, a costa de suministrar la energía. O sea, eso es algo que no podemos evitarlo, pues la tendencia natural es la otra. Eso mismo ocurre en todos los organismos. O sea, las células están extrayendo sobrantes de iones o de sustancias en general de adentro de la célula hacia afuera donde normalmente hay más concentración de esos iones y viceversa, entrando sustancias desde afuera hacia adentro. Eso obviamente tiene un costo energético y eso es lo que viene a formar parte del metabolismo basal. Y obviamente se hace mucho más intenso cuando estamos en un metabolismo de campo. Entonces, el segundo principio nos está diciendo que lo que vimos en el ejercicio ese anterior, que normalmente cuando le suministramos, acá hay dos expresiones en el segundo principio, yo se las dejo para que la lean, sin embargo le explico el ejercicio, porque le pedí que lo recuerden. Nos está diciendo que siempre vamos a producir menos trabajo que la energía que le ponemos a un sistema. Si nosotros le ponemos 10 litros de nafta a un auto, lo que va a pasar es que vamos a producir uno de esos litros o dos de esos litros, vamos a transformarlo en movimiento, en ir de un lado al otro, y los otros 8, 7, 9, depende del auto, vamos a gastarlo inútilmente en principio, para vencer rozamientos, para disiparlo al medio ambiente. Entonces, eso es más o menos lo que nos está explicando el segundo principio de la termodinámica. Y acá tenemos justamente el tema que mencioné recién, digamos, todo trabajo que se suministra a un sistema puede transformarse en calor. O sea, todo podemos transformarlo en calor. Sin embargo, a la inversa no. No todo calor que se suministra a un sistema se puede transformar en trabajo. Ahí tienen el ejemplo concreto del ejemplo que le pedí que recuerden.
solo una pequeña fracción del calor se transformó en trabajo. Entonces aparece el concepto de rendimiento o eficiencia también podríamos hablar, digamos. Y bueno, acá tenemos la expresión, pero esencialmente en forma gráfica podemos ver que si tenemos una fuente de calor y una hacia donde lo hacemos circular hacia la parte fría, digamos, de un sistema al medio ambiente, por ejemplo, con mayor temperatura a uno de menor temperatura, solo una pequeña fracción podemos transformarlo en trabajo útil. Esto es lo que ocurre en una represa. Podemos transformar parte de la energía potencial del agua que tiene en trabajo o en energía eléctrica en este caso, pero no podemos extraer toda la energía potencial porque si no se inundaría la parte de abajo de la represa. O sea, el río tiene que seguir corriendo, tiene que tener energía cinética, el agua todavía remanente como para seguir corriendo. Muy bien. La naturaleza o los seres vivos parecen ir en contra de eso, pero siempre lo hacen como, o sea, lo repito lo que dije hace un ratito, o sea, siempre estamos sacando iones desde dentro de la célula hacia afuera de la célula que se están colando, digamos, o viceversa, entrando iones que son útiles desde afuera hacia adentro y que se están saliendo debido al gradiente de concentración, que bueno, ya vamos a ver un poco más adelante qué es eso, cómo funciona. Y eso se hace a costa de energía, o sea, lo mismo que hablamos del aire acondicionado, eso se hace a costa de energía, o sea, tenemos que alimentarnos para poder gastar parte de esa energía traída de los alimentos, la podemos gastar o la gastamos en mantenernos con vida. Una vez que eso se termina, bueno, ya no hay manera de mantener la vida porque si todo el equilibrio iónico fuera y dentro de la célula es el mismo, o sea, la misma concentración de iones, entonces ya no hay manera de que la célula esté viva. Bueno, de la misma manera como le dije antes de que no todo el calor se puede transformar en trabajo y a la inversa es más difícil, o sea, todo el trabajo sí se puede transformar en calor. Eso también tiene mucha relación con los seres vivos porque ustedes, o sea, es conocido, ustedes lo pueden ver eso, nosotros le damos de comer a un caballo y podemos hacer que ese caballo trabaje. Sin embargo, si le suministramos calor, pongámosle con un caloventor, pero no comida, y bueno, va a trabajar un tiempito, pero eventualmente se va a morir, no va a haber más trabajo útil. Otro tema interesante, importante, vamos a verlo ahora a continuación, que es la transmisión del